Hola, buenos días. Les habla la doctora Simmons desde la Universidad de Santo Tomás en Houston y en esta presentación vamos a hablar de ciclo celular, mitosis y meiosis. La presentación está dividida en tres partes. Partes 1 y 2 cubren mitosis y la parte 3 cubre meiosis. El material contenido en esta presentación está destinado exclusivamente para uso académico de los estudiantes del IBIC. Agradezco evitar su reproducción, distribución o publicación en plataformas ajenas a este propósito educativo. El concepto de que las células vienen solamente de células preexistentes, el omnis cellula es célula, se estableció a mediados del siglo XIX por Virchow. Sabemos que esta historia del ciclo celular nos conecta hacia el pasado, hacia los comienzos de la vida celular, que fueron pues hace más o menos 3.000 millones de años. El ciclo celular o la reproducción celular es un proceso altamente estructurado y organizado y requiere la duplicación de todo el contenido celular y además la división apropiada del contenido celular en dos nuevas células. Para organismos unicelulares, esto por supuesto produce un nuevo individuo. Pero para individuos multicelulares, el ciclo celular y la división celular es un proceso indispensable para no solamente la producción, sino la manutención de un organismo funcional y además indispensable para reemplazar células que mueren ya sea por procesos naturales o por procesos de lesión. Así que para mantenernos vivos, nuestros cuerpos tienen que manufacturar millones de células todos los días. Desde el punto de vista genético, los dos eventos más importantes que suceden durante el ciclo celular son la duplicación genómica y la segregación correcta del material genético a las células hijas. Esas dos funciones ocurren en la fase S, que es la fase de síntesis del ADN, donde se replica completo el genoma. Esto ocupa más o menos 50% del ciclo celular, que sería más o menos entre 10 y 12 horas para cultivos celulares de células de mamíferos. Y, por supuesto, la segregación sería aquí en la fase M, ¿verdad? Que es la de mitosis, y incluye tanto la división nuclear, que es lo que significa mitosis per se, y además termina con el proceso de citoquinesis, que sería la división citoplasmática. Vamos a comenzar entonces con una descripción general de lo que es el ciclo celular. El ciclo celular se divide en interfase, que en células humanas dura más o menos 33 horas. Interfase va a incluir G1, S y G2. Y metafase, que ya la nombramos en la lámina anterior, incluye mitosis y citoquinesis. Durante G1 y G2, la célula va a tomar tiempo para duplicar su masa celular, incluyendo todas las proteínas y todos los organelos, pero además le da tiempo a la célula para monitorear el ambiente interno y el ambiente externo para asegurarse que las condiciones para duplicar la célula y dividirse son apropiadas. Y esos puntos de chequeo y de control son sumamente importantes para la célula antes de comprometerse a proceder con la fase S de síntesis y también aquí con la fase de mitosis. En este sentido, G1 es particularmente importante y el tiempo que la célula tarda en G1 puede variar considerablemente dependiendo de lo que esté pasando en el ambiente interno y externo de la célula. Muchas células pueden pasar a una fase G0, que quiere decir que obviamente están vivas, pero no están activamente dividiéndose y puede estar en este estado horas, días, años o hasta la muerte del organismo. Pero señales externas que inducen crecimiento y división pueden volver a insertar a la célula en G1 para que continúe su proceso. Y hay un punto, uno de los puntos de los que vamos a hablar en esta presentación es un punto de restricción, que es uno de los puntos de control que existe durante G1.
y cuando las condiciones son favorables, se llega y se pasa ese punto de restricción. E incluso cuando se pasa el punto de restricción, si se eliminan las señales intracelulares y extracelulares que promueven división celular, la célula ya está comprometida e igual procede con síntesis. Continuando con la descripción general del ciclo celular, les comparto estas imágenes muy lindas de una célula transitando el ciclo celular. En esta primera imagen estamos viendo una célula en interfase. Vemos que tanto la célula como el núcleo están bien estructurados y la cromatina es difusa en el espacio nuclear. Seguimos con profase. En profase comenzamos a ver que el ADN se comienza a condensar para comenzar a formar cromosomas y vemos que los centrosomas comienzan a organizarse y migrar hacia polos opuestos para comenzar a formar el uso acromático. Aquí ya para la segunda imagen vemos esos centrosomas un poco más estructurados y ya en polos opuestos de la célula. En prometafase, la envoltura nuclear ha desaparecido completamente y los microtúbulos que forman el uso acromático han invadido el espacio nuclear y comienzan a conectarse con los cinetocoros, que son estructuras proteicas que están ensambladas sobre los centrómeros de cada cromosoma. Más o menos en este diagrama aquí representan esa imagen. Y cuando vemos aquí la siguiente imagen de metafase, vemos que esos cromosomas se encuentran en su estado de condensación máxima. Vemos el uso completamente formado y los cromosomas se encuentran alineados en esta placa ecuatorial o placa metafásica. En anafase se separan las cromátidas hermanas y gracias a la función del uso acromático, los cromosomas son tirados o alados hacia los polos celulares y estamos viendo aquí que comienza el proceso de estrangulación que permite separar las dos células hijas y los dos citoplasmas. En telofase, ya los cromosomas han llegado a los polos celulares y comienzan a descondensarse y vemos aquí que ya prácticamente hemos separado los dos citoplasmas y las dos membranas celulares por ese proceso de estrangulación que se lleva a cabo gracias a un anillo periférico contráctil que permite reducir ese espacio y separar las dos células. Vamos entonces a comenzar a describir en más detalle el ciclo celular junto con el control del ciclo celular. Las proteínas que controlan el ciclo celular se identificaron a mediados de la década de los 80. Se identificaron como unas proteínas altamente conservadas en eucariotas y se estima que aparecieron hace más de 1.000 millones de años. Estas proteínas funcionan como una serie de interruptores bioquímicos, o sea, tienen una función binaria donde está encendido el sistema o apagado el sistema, pero además tienen un sistema de retroalimentación positivo. El sistema, por lo tanto, es muy robusto porque, por ejemplo, se puede continuar con el ciclo celular a pesar de que fallen uno o más elementos, pero también es adaptable porque, por supuesto, puede responder a cambios internos y externos a la célula. Principalmente hay 3 puntos de control durante el ciclo celular. El primero se observa en la etapa de G1 tardío. El segundo es en la transición de G2 a mitosis. Y la última es la etapa de transición de metafase a anafase. Las proteínas encargadas de controlar el ciclo celular pertenecen a una familia que se llaman quinasas dependientes de ciclinas. Yo, por facilidad, las voy a llamar CDKs por el nombre en inglés, Cyclin Dependent Kinases. La actividad de las CDKs cambia durante el ciclo celular, pero siempre están presentes. Entonces vamos a ver que se activan y se inactivan a medida que pasa el ciclo celular.
y cuando están activas, por supuesto, impactan el estado de fosforilación de otras proteínas que van a estar iniciando o regulando eventos particulares del ciclo celular. Como ya les dije, su nivel dentro de la célula es constante, lo que cambia es su actividad. ¿Y basado en qué cambia la actividad? Pues esos cambios cíclicos dependen particularmente de otras proteínas involucradas en el ciclo celular que se llaman ciclinas. Cuando una ciclina se une con una CDK, eso activa la función quinasa de esa proteína. En este caso, estas proteínas, las ciclinas, se sintetizan y se degradan a medida que pasa el ciclo celular. Entonces, esa es una diferencia importante entre los CDKs y las ciclinas. Los CDKs siempre están presentes, pero su nivel de actividad cambia en función de la concentración de ciclinas en la célula, y las ciclinas se sintetizan y se degradan. Los tres tipos de ciclinas más importantes son E, A y B. Me perdonan que el cursor va un poco despacio. Aquí en la base de esta imagen vemos el ciclo celular representado como G1, S, G2, M y ya después luego continúa. Entonces vemos en esta diapositiva cómo se comienza al principio del ciclo celular en G1 a sintetizar una gran cantidad de la ciclina E. Esta ciclina también se llama G1S. Llega a su punto máximo justo en el momento en que pasamos el punto de restricción y facilita el paso por el punto de restricción donde la célula se compromete a seguir con la duplicación genómica. Y vemos que al finalizar G1, los niveles de ciclina caen. Acuérdense que esto es por destrucción. La segunda es la ciclina S, que su nombre correcto es ciclina A, pero debido a su función se refieren a ella como ciclina S. Vemos que comienza a sintetizarse una vez que pasamos el punto de restricción de G1, se mantiene a altos niveles durante la fase de síntesis del ADN y cae una vez que comienza la mitosis. La última ciclina es propiamente llamada ciclina B, pero siempre se refieren a ella como M-ciclina o la ciclina M. Está en verde y vemos que sus niveles son bajos durante las primeras dos partes del ciclo celular, pero comienza a sintetizarse durante G2 y es responsable para facilitar que la célula entre a mitosis. Y una vez que la célula entra a mitosis, entonces a mitad de mitosis los niveles de M-ciclina bajan, como ya hemos hablado, por destrucción de esta ciclina. En esta tabla resumí las 4 clases de CDKs. Las CDKs se van a organizar en clases dependiendo de la ciclina que las activa. Aquí en esta primera línea vemos que entonces el complejo CDK-ciclina G1 está constituido por la ciclina D y las CDKs 4 y 6. Igual para cada uno de los siguientes casos. Nosotros vamos a referirnos a estos complejos generalmente por la parte del ciclo celular que regulan. Entonces, por ejemplo, de la primera ya les he dicho, no vamos a hablar mucho. De la segunda tenemos el complejo CDK-ciclina para G1S, el complejo CDK-ciclina para S y el complejo CDK-ciclina para M. Nuevamente, aquí están organizados cuáles son las ciclinas y aquí a la derecha cuáles son los CDKs que se activan con las ciclinas. El modelo más básico de interacción entre la ciclina y la CDK está mostrado aquí en esta diapositiva. La ciclina activa a la quinasa, ¿verdad? La CDK, y juntas son capaces de interactuar con un sustrato o la molécula diana, la molécula blanco, y la pueden también fosforilar. Aquí se ve la molécula morada, está ahora activa porque está fosforilada. Y a pesar de que la CDK puede permanecer en la célula, usualmente las ciclinas son degradadas después de un periodo de tiempo particular.
La realidad, en muchos casos, esto es bastante más complejo y las CDKs y las ciclinas están metidas en unas redes de regulación bastante complejas. Por ejemplo, en esta diapositiva tenemos aquí en turquesa CDK y en rosa la ciclina. Y a pesar de que están en esta segunda imagen formando el complejo CDK-ciclina, el complejo es inactivo. Y en muchos casos se requiere una quinasa adicional llamada CAK, que es una quinasa activadora de CDK, para que el complejo esté activo y pueda fosforilar otros sustratos. Ok, hemos descrito brevemente los componentes principales de este mecanismo de control. Ahora vamos a comenzar a estudiar en más detalle cómo funciona el mecanismo de control a nivel molecular y comenzamos con G1. Al finalizar mitosis, ocurre dentro de la célula una destrucción generalizada de ciclinas. Por lo tanto, si no hay ciclinas, las CDKs están inactivas. Por lo tanto, una de las características de, por lo menos la primera parte de G1, es que estas CDKs inactivas conllevan a mucha estabilidad. La célula está creciendo, pero no está preparándose para dividirse. Cuando hay un cambio en las condiciones que van a permitir proliferación celular, y estos son cambios tanto internos como externos de la célula, se va a incrementar la síntesis de ciclina G1S. Y además, a la vez, se van a bloquear los mecanismos que inhibían los CDKs. Todo esto va a conllevar a la estimulación de la expresión de genes que tanto sintetizan las ciclinas G1S, por lo tanto ahí está ese feedback positivo, y también de las ciclinas S. Este proceso y este cambio lo que va a conllevar es que la célula pueda superar el punto de restricción G1S. Ese es el punto de restricción por la cual la célula se compromete a comenzar a duplicar el genoma. El proceso de replicación genómica es uno altamente dinámico y complejo que no vamos a tocar en esta presentación, pero ocupa una gran parte del ciclo celular, como ya hemos discutido, y es muy importante que el genoma se replique con alta fidelidad para minimizar mutaciones y además solamente se debe hacer una copia de cada molécula de ADN para evitar amplificación génica. Además, durante esta etapa se tienen que replicar todas las proteínas que conforman la cromatina para poder, por supuesto, organizar el genoma una vez que esta etapa termine. Para garantizar que cada cromosoma durante esta etapa del ciclo celular solamente se replique una vez, tenemos un par de mecanismos. El primero ocurre en mitosis tardía o incluso en la etapa G1 temprana. Y en este momento, durante el ciclo celular, se va a ensamblar un complejo de proteínas llamado complejo de reconocimiento de origen sobre los orígenes de replicación. Lo siguiente que va a ocurrir es que se van a lo que llaman licensing. Esto en español lo tuve que buscar, licenciamiento del origen de replicación. El proceso de licenciamiento implica cargar las helicasas MCM inactivas directamente en los orígenes de replicación. El siguiente mecanismo es que durante la fase S, ya en el comienzo de la fase S, el complejo SCDK va a activar esas helicasas MCM en los orígenes de replicación. En este diagrama vemos los detalles moleculares. Aquí se encuentra el complejo de reconocimiento de origen, el ORC, y vemos que esta quinasa CDC6 se une al complejo de reconocimiento del origen y estamos observando aquí, estos son las helicasas MCM, una de cada lado, que también se unen con otra proteína accesoria llamada CDT1. Gracias a la acción de CDKs y de otro tipo de quinasa llamada DDK, van a fosforilar las helicasas
cerca del origen de replicación, y también van a fosforilar esas proteínas accesorias, la CDC6 y la CDT1. Con esto se activan las helicasas, y ven aquí que se ha abierto la burbuja de replicación, y con esto se puede reclutar el resto del replisoma para garantizar la replicación del ADN. Además, se garantiza que no se pueda licenciar nuevamente este origen de replicación por dos mecanismos. El primero es la fosforilación de CDC, y la fosforilación de las proteínas que conforman el complejo de reconocimiento de origen las inactivan. Entonces, ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo implica activación de otro complejo que vamos a conocer en la siguiente diapositiva. El complejo promotor de anafase, también llamado ciclosoma, es un complejo de proteínas que es un regulador clave en el ciclo celular, particularmente para la transición de metafase a anafase. Funciona como una ligasa de ubiquitina. Lo que hace es poliubiquitinar proteínas específicas y las marca para degradación. En el caso del complejo APC, lo que hace es poliubiquitinar las ciclinas para que sean degradadas en el proteosoma. Para su activación puede utilizar uno de estas dos subunidades. La CDC20 típicamente se expresa en metafase y está encargada de destruir las ciclinas, como ven aquí en este gráfico donde tiene el pico de actividad en metafase. Y tiene otra subunidad que es la CDH1, que particularmente está activa en mitosis tardía o en G1 temprano. Y lo que hace es mantener bajas las concentraciones de ciclina. Por lo tanto, en general, el complejo va a incrementar su actividad durante mitosis y cae en G1 tardío. Se preguntarán entonces, ¿para qué estoy yo nombrando este complejo promotor de anafase ahora si su acción más relevante es durante mitosis? Pues porque mitosis, para una célula que se divide activamente, va seguido por otra G1. Entonces, durante G1 temprano, este complejo unido a la subunidad CDH1 está activo. Y cuando está activo, inhibe a una proteína que se llama geminina. La función de la geminina, entre muchas otras funciones, también es inhibir al CDT1. Por supuesto, si uno inhibe al inhibidor, CDT1 va a estar activo en G1 temprano. A medida que G1 progresa y va terminando, se inactiva el complejo APC unido a CDH1, y eso conlleva a la acumulación de geminina. Y por supuesto, geminina, como es un inhibidor de CDT1, lo que hace es cualquier molécula de CDT1 que esté libre, o sea que no esté unido a ADN, va a ser inhibido. Y también durante esa transición del G1 tardío a la fase S, va a pasar que todo el CDT1 que esté asociado con la molécula de ADN va a estar marcado por CRL4 CDT2, que básicamente es otra ligasa de ubiquitina para que sea degradado en el protosoma. Para resumir y poner estas dos ideas juntas, entonces vemos que gracias a que APC-CDH está activo durante G1 temprano, CDT1 está activo, y CDT1 es la proteína que va a ayudar a cargar la helicasa MCM sobre los orígenes de replicación, y en la transición entre G1 tardío correcto y fase S vamos a inactivar el CDC6 y proteínas específicas del ORC por fosforilación, pero además CDT va a ser inactivado por la acumulación de geminina y además va a estar marcado para degradación. Juntos, esos dos mecanismos garantizan que se utilice cada origen de replicación solo una vez por ciclo celular. Durante la fase de síntesis, no solamente vamos a replicar el ADN de la célula, sino que también tenemos que replicar
o incrementar la producción de histonas, que son las proteínas que están fuertemente unidas a la molécula de ADN, ¿verdad? En la forma formando los nucleosomas. Entonces, la acción de el complejo CDKS es uno de los factores que incrementa la síntesis de histonas durante la fase S. Adicionalmente, tiene que ensamblarse la cromatina y además se tiene que replicar el código epigenético de la región de cromatina que se esté sintetizando. Otra proteína que debe sintetizarse en abundancia justo antes de replicar el genoma es la coesina. La coesina es bien conocida por su función en aguantar juntas las cromátidas hermanas después de que el cromosoma se ha replicado, y también tiene otras funciones en expresión genética en los TADs, en los dominios topológicos asociados, y en reparación de ADN. Particularmente la coesina es esta molécula aquí con forma de anillo, y esta se va a cargar en la molécula de ADN antes de la replicación. Y cuando pasa la maquinaria de replicación, cuando pasa el replisoma con las polimerasas y todo eso, ella debe mantenerse, y lo que va a hacer es aguantar juntas a las dos cromátidas hermanas que han sido recientemente sintetizadas. Aquí en este diagrama vemos a las coesinas envolviendo a la molécula de ADN parental. En turquesa se representa el replisoma, y vemos que después de la replicación de ADN, aquí tenemos las dos cromátidas hermanas, una arriba, una abajo, que se han producido por replicación semiconservativa, y vemos que cada una está envuelta por coesinas también. Hay una acetiltransferasa que modifica a estas coesinas y garantiza que estén ancladas en su sitio, formando una cohesión estable entre las cromátidas hermanas hasta el proceso de mitosis. En principio, entonces, hay dos fuerzas que mantienen unidas a las cromátidas hermanas. La primera es, como la molécula de ADN es una doble hélice, hay sitios que, como se han abierto múltiples orígenes de replicación en cada cromosoma, el ADN está enredado entre las cromátidas hermanas. Y la otra acción, ese enredo se va a resolver por una enzima topoisomerasa tipo 2 entre la fase S tardía y la mitosis temprana. Y la segunda, que es mucho más estable, son estas interacciones con coesinas. La siguiente etapa es G2. Durante esta etapa la célula continúa creciendo y continúa también la duplicación de los organelos para asegurarse que haya suficiente para las dos células hijas. Aquí también hay un punto de chequeo donde se revisa que no haya errores en la replicación del ADN, y si hay, se procede a reparación. También está importante la activación del complejo MCDK, que va a desencadenar el proceso de mitosis. Entonces, en G2 vemos que la célula se prepara para mitosis. La ciclina M va a comenzar a sintetizarse y por lo tanto se acumula durante esta fase. Esto, por supuesto, conlleva a la acumulación de los complejos MCDK justo antes de mitosis. Este complejo, como vimos anteriormente, se va a activar por la quinasa CAK, pero también es inactivado simultáneamente por otra proteína que se llama Wi1. Hacia el final de esta etapa de G2, lo que va a haber es una gran acumulación del complejo MCDK en estado inactivo, suprimido de alguna manera por la acción del Wi1. Pero viene una fosfatasa, que es la fosfatasa CDC25, y va a activar todos los complejos simultáneamente, lo que va a desencadenar el proceso de mitosis. Este diagrama lo hemos visto
anteriormente, pero quiero mostrar cómo aquí está la fase de síntesis en rosa y la ciclina M es la que está en verde. Así que vemos que en G2 de principio hasta la transición con M, vemos que hay un incremento progresivo de la M-ciclina que alcanza su punto máximo justo en la transición G2 mitosis. Y luego vemos una caída abrupta cuando aparece el complejo APC-C, que como ya hemos discutido, tiene la capacidad para ubiquitinar las ciclinas y destruirlas. Este diagrama ilustra lo que habíamos hablado anteriormente con la M-ciclina. Aquí está la CDK que se une en rojo con la M-ciclina que está en verde. Y hemos hablado de que estos juntos forman el complejo M-CDK, pero este complejo así solo es inactivo. Aquí vemos la acción dual de CAK, que es otra quinasa que va a fosforilar el complejo, pero simultáneamente la proteína Wi1 es inhibitoria del complejo. Por lo tanto, tenemos un complejo que es potencialmente activo, pero está suprimido por la acción de Wi1. Cuando aparece otra proteína, otra fosforilasa, que es la CDC25, la CDC25 tiene la capacidad de eliminar el efecto inhibitorio de Wi1. Hay una modificación a nivel de cuáles son los residuos que están fosforilados en esta proteína. Fíjense que aquí está en otro sitio. Y la acción de CDC25 lo que resulta es en un complejo MCDK activo. Interesantemente, este complejo también tiene la capacidad de reactivar, ven que aquí hay un feedback positivo a la fosforilación de CDC25 y simultáneamente también hay otra retroalimentación positiva hacia la inhibición de su propio inhibidor. Entonces, esto garantiza que el proceso incrementa o la disponibilidad de complejos activos MCDK incrementa rápidamente dentro de la célula. Por eso es como un switch, como un switch interruptor donde los eventos suceden muy rápidamente. Continuaremos con la explicación de mitosis en la siguiente presentación.